yo te invito a entrar en mi vida, que visites mi corazón, toma tú el dominio de mi alma, con tu presencia y tu amor. Señor, te invito a entrar en mi vida, que visites mi corazón. Toma tu Hermanas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo estudio bíblico, el cual iniciamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que nos pongamos de pie y que cantemos la alabanza número 38, que lleva por título Cariñoso Salvador. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Cariñoso Salvador, jugo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de su bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud, y a mi pobre embarcación. Demos la gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Otro así ninguno hay, indefenso acudo a ti, mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, creo hallar consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Gracias, Señor. Cristo encuentro todo en ti, y no necesito más. Cairo me pusiste en pie,
a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga, damos muchas gracias al Señor por la oportunidad que nos está dando esta tarde de estar juntos para participar de este hermoso momento de estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar. Gracias a Dios porque podemos estar aquí, así que vamos a ir a la presencia del Señor. Amén. Mi buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, queremos expresarle nuestra gratitud por este tiempo que usted nos regala hoy para reunirnos una vez más a estudiar su palabra. Padre, su palabra ha sido un manjar, una miel a nuestro paladar, Señor, y le damos gracias porque también esta semana, Padre mío, el ayuno lleva por lema: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, en el nombre de Jesús le agradezco porque podemos reunirnos para estudiar su palabra y ser edificados por ella. Ahora le ruego, Padre, que usted nos ayude, nos prepare, Señor, amplíe nuestra mente y nuestras capacidades para, en un espíritu adecuado, recibir las enseñanzas que usted tiene para nosotros. Señor, en esta primera oración también ponemos delante de su presencia las peticiones por nuestro hermano Manuel, por nuestra hermana Zoila, Padre mío, por nuestra hermana Norma Pavés. También le rogamos por nuestra hermana Mireya Muñoz, Señor. Oramos por nuestra pastora Jessica, Señor, que está pasando un momento tan difícil. Eterno Dios, tantas peticiones, oramos por Lisette, Señor. Han sido días tan complejos estos que ha tenido que vivir, pero poder tiene usted, Padre, para enviar ahora salud a sus cuerpos, amado Dios. Le damos gracias y nos preparamos ahora para ser bendecidos por su palabra a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Esta noche vamos a estudiar un tema, el título es muy contingente, lleva por título Cuarentena. Mire qué interesante. Y vamos a leer el libro de Números, capítulo 12, versículos 1 al 16, vale decir, todo el capítulo 12 del libro de Números. Búsquelo allí ya está en la pantalla también, pero es bueno que usted tenga su Biblia abierta para que seamos educados en la palabra del Señor. Libro de Números, capítulo 12. Bendito sea Dios. Amén. Búsquelo para que lo leamos en forma alternada. Sería bueno que ustedes lo lean así bien fuerte como leemos en el culto, porque así nos hacemos parte de esta palabra. Amén. Números capítulo 12. Gloria a Dios. Eso, búsquenlo nomás. Yo le espero. ¿Están listos? ¿Sí, hermano Benjamín? ¿Sí, hermano David? ¿Estamos listos? Vamos entonces a compartir esta lectura en forma alternada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profecía de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él,
y claramente y no por tiempo. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿No quiere ella ahora, como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Amén. Que por su palabra seamos bendecidos. Me ha parecido bien buscar la definición de cuarentena. Yo no sé si hasta antes de la pandemia para ustedes significaba lo mismo, porque cuarentena viene de 40. Entonces, a mí me daba la impresión que cuarentena significaba 40 días, porque así es como uno lo pensaba, o al menos yo lo pensaba de esa manera. Y la definición que nos entrega el diccionario nos habla precisamente de cuadragésimo, estoy hablando de la RAE, que ocupa el número 40, pero también habla de un tiempo de 40 días, 40 meses o 40 años. Hasta ahí todo bien. Pero hay otra de las acepciones que dice aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias a personas o animales. Y ahí disminuye la cantidad, porque no tiene que ver con los 40 días, sino con el tiempo que se determine para este aislamiento. El COVID nos mandó a cuarentena, ¿cierto? Pero esas cuarentenas no necesariamente fueron de 40 días. ¿Cuántos son las cuarentenas de COVID, hermano Estelio? 14 días. 11 días. ¿Ve? Pero también hay otra más breve, y es cuando una persona se va a hacer el examen. No, bueno, eso no se llama cuarentena. Pero la cuarentena de alguien contagiado es 11 días. Esa era. Cuarentena preventiva, 4 días. ¿Se da cuenta usted? Y también es cuarentena. Entonces, aquí en el texto bíblico que hemos leído esta tarde, nos habla de una cuarentena de 7 días. ¿Sí? Lo entendieron así, ¿cierto? Pero el tema que nos convoca es cuarentena. Y el objetivo es respetar a quienes están al frente y evitar la murmuración. Como ustedes se dan cuenta, el gran problema que aquí se presenta es la murmuración. ¿Por qué? Porque a Aarón y a María no les gustó a la mujer que Moisés había elegido para casarse. A lo mejor que no le hubiese gustado no hubiese sido tan relevante. El problema es que murmuraron, criticándole y confrontándolo, diciendo: ¿acaso Dios solamente habla por ti y por nosotros no ha hablado? Y se da cuenta que dice: ¿y lo oyó Jehová? No dice que Moisés le respondió, sino que lo que dice este texto de Moisés dice: y aquel varón era muy manso. Vale decir, lo que nos enseña este texto es que Moisés guardó silencio.
Y Dios consideró que frente al silencio de Moisés era necesario que Él lo defendiese. Yo no sé si a ustedes esto le parece notorio, pero la palabra del Señor nos enseña en el libro de Romanos diciendo: no paguéis a nadie mal por mal, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y esto es lo que nos cuesta a nosotros, pues, porque nosotros somos pastitos secos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien nos confronta, sacamos inmediatamente la garra y a veces sale hasta el viejo hombre. Que Dios nos ayude. El ejemplo de Moisés es que Moisés era tan manso que no había otro como él sobre la tierra. Jesús nos enseñó que teníamos que tener mansedumbre. Así que vamos a ir viendo cómo aplicamos esta enseñanza para esta noche. Como introducción podemos ver que cuando una persona está enferma se le aísla a través de una cuarentena, previniendo el contagio a otras personas, para que no haya más contagio. Esa es la esencia de la cuarentena por COVID. A veces Dios considera mejor ponernos en cuarentena con el mismo objetivo, con la finalidad de que estemos sanos para no ser contagiado por aquel espíritu de crítica, aquel espíritu de murmuración. ¿Podríamos nosotros vivir apartados? No, porque estamos en el mundo. Jesús no nos dijo que no iba a retirar del mundo, pero sí sabemos o sí podemos saber a quién le prestamos oído y a quién no le prestamos oído. Que Dios nos ayude. Porque la iglesia va a ser criticada siempre. El tema es si usted a aquellos que quieren criticar la iglesia le dice: tienes toda la razón. Porque entonces usted da el favor. Ahora, si lo que le dicen es un tema criticable, arreglémoslo. Claro, si nosotros no somos perfectos, tenemos que trabajar en nuestro perfeccionamiento y el Señor está trabajando en nosotros. La palabra del Señor nos dice en Hechos 2:47, por favor, hermana Carolina, que el Señor añadía a la iglesia. ¿Cada cuántos días? Leamos el texto. Dice que esta iglesia alababa a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Vale decir, las personas que habitaban allí en Jerusalén no miraban a la iglesia como alguien criticable, sino que miraban a la iglesia como alguien cercano. Tenía el favor de todo el pueblo. Estaba citando estos días atrás la historia de la viuda que cuenta en la palabra del Señor hablando de Samuel. Y dice que cuando el profeta Samuel le dijo: consigue vasijas vacías, no pocas, quiere decir que esa mujer tenía el favor del pueblo, porque aunque ella estaba endeudada por la muerte de su esposo, la gente le prestó vasijas. Que Dios nos ayude. Es tan importante tener el favor del pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia. Como consecuencia de ese buen testimonio, el Señor tocaba los corazones. El Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Esto demuestra el alto interés de Dios, movido por su buena, perfecta y santa voluntad, de que avancemos. La iglesia no tiene otro objetivo sino evangelizar. Y el evangelismo va adelante cuando nosotros no estamos criticándonos a nosotros mismos. ¿Somos diferentes? Por supuesto. ¿Hay alguno de todos los presentes que sea igual a otro? No. Podrá tener hasta el mismo nombre como mi hijo y yo, pero somos diferentes. Todos somos diferentes. Que Dios nos ayude. Entonces, una de las maneras que podemos avanzar es cumpliendo la voluntad de Dios, es considerando lo importante que Dios desea. ¿Sabe qué es? Alcanzar al mundo para Cristo. Y esto es llamado multiplicación. Sí, amado, yo estuve en la isla anoche y había una hermana nueva. Y la hermana Marcela me dijo que en la mañana había habido otra hermana nueva. ¡Qué bendición! Vine aquí a buscar a mi esposa antes que el culto terminara. Y cuando, estaba terminando el culto y iban saliendo los hermanos, me empecé a despedir y de repente veo una familia. Yo le iba a hacer así.
ni me miraron. Claro, porque no son hermanos que me conozcan, son hermanos nuevos, pero el Señor está añadiendo a la iglesia los que van a ser salvos. Conversaba con alguien de La Puntilla, y aquí está mi hermano Sebastián, que el miércoles, ¿con quién hablé hoy día de eso? Con la hermana Luz María, que en el culto del miércoles habían varias personas nuevas en La Puntilla, y gloria a Dios por lo que Dios está haciendo, porque este es el objetivo del Señor, que la iglesia se multiplique. Pero quiero decirles que la murmuración detiene el avance de la iglesia. Esta enfermedad puede estancar el crecimiento de la iglesia. Y sabían que el enemigo astutamente pervierte o pone en nuestra mente, instala en nuestra mente ese espíritu, y entonces empezamos a frenar. ¿Ah? En vez de ser útiles en la obra, nos empezamos a poner allí, a ponerle trabas. Veamos qué es lo que quiere el Señor. Primera o segundo punto: cuidado con el contagio. ¿Qué es lo que usamos para no contagiarnos? Yo veo que todos ustedes están con mascarilla. Yo me saqué la mía porque estoy a bastante distancia de ustedes. Pero cuando yo baje de aquí, y antes de bajar, me voy a poner mi mascarilla. Cuando ustedes entraron a este templo, ¿qué hicieron allá en la entradita? Se tomaron la temperatura, y al lado había un dispositivo con alcohol gel. ¿No es así? Ustedes están separados bastante, aun cuando hoy día en fase 4 podríamos estar bastante más juntos. Sin embargo, las sillas están bastante separadas, de tal manera de cumplir con lo que la legislación dice. Porque ¿qué es lo que queremos? Evitar el contagio. ¿Estamos correctos, hermano Estelio, las medidas que están tomadas en forma preventiva? Uso mascarilla, aquí adentro todos tenemos que estar con mascarilla, a excepción de usted. Porque estoy acá a varios metros. Y el lavado frecuente de manos. Y me faltó el puro lavado de manos de lo que estaba diciendo. ¿Ah? ¿Se acuerdan que al principio habíamos tomado la idea de usar guantes? Y parecía que uno usaba guantes y no se iba a contagiar. Y el hermano Estelio nos dijo: tengan cuidado, porque es una falsa sensación. Porque a través del guante puede transmitir usted el contagio a otro. Entonces, ¿qué nos dijo? No, lavémonos frecuentemente las manos y con jabón. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos el contagio? Una de las enfermedades que estancan que avancemos en el cumplimiento de la voluntad de Dios, al igual que nuestra lectura bíblica, es la murmuración respecto a quien está al frente. Ay, Señor, pero justo el pastor está dando este tema. Soy el pastor, pues tengo que darlo. Miren lo que dice el capítulo 12, versículo 8. ¿Ustedes tienen su Biblia abierta todavía? Dios, poniendo en evidencia su relación con Moisés, declara: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Mi amado, no es poco relevante lo que estamos aprendiendo. ¿Sabían ustedes que la tentación está al frente nuestro? Y a veces, inconsciente o conscientemente, caemos en esta tentación. En la tentación de murmurar, que Dios me ayude a mí, porque cuando yo soy su pastor, pero yo aquí le estoy predicando que yo también soy oveja. Entonces yo también tengo que poner mucho cuidado, porque a veces sin mayor intención y a veces sin ninguna necesidad murmuramos y estorbamos el plan perfecto de Dios. La murmuración es una enfermedad contagiosa. Por lo tanto, hay que ponerla en cuarentena. Si nosotros no evitamos contagiarnos, Dios mismo nos enviará a cuarentena. Ay, Señor. ¿A usted le gusta que cuando algunos de ustedes han estado contagiados, sí? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si cosas que empiezan a levantar la mano, no.
El 15% de nuestra iglesia estaba contagiado. Y yo creo que el día que el hermano Juanito nos levantó la mano, pero también estuvo contagiado. La levantó. El día que les dijeron que estaban contagiados, volvieron a la casa saltando una patita. No, ¿cierto? No. Porque vinieron todos esos pensamientos, toda esa preocupación. Inmediatamente, ¿con quién habré estado? ¿A cuántos pude haber contagiado? ¿Sí? ¿O no es así? Entonces, mi amado, si la murmuración es un contagio al igual que el coronavirus, ¿no debiéramos también en el momento que nos demos cuenta que hicimos algo incorrecto, que dijimos algo mal, comernos las palabras y ojalá decirle a los que les dijimos algo mal: oye, ¿sabes que me equivoqué? No, el comentario que hice no ha lugar, me retracto. ¿Sabían ustedes que esa es una posibilidad? Y cuesta retractarse, ¿eh? Yo viví una experiencia una vez de eso. Estábamos atendiendo un problema muy serio y alguien hizo una acusación que no correspondía, y un pastor de los que estábamos en ese trabajo, porque aquí se cuece de todo, le dijo: hermano, retráctese de sus palabras, porque lo que usted dijo es incorrecto en todo. Y el hermano pidió disculpas, pero no se retractó. ¿Por qué? Porque él estaba porfiando por algo que él veía y que luego en el transcurso de la reunión quedó en evidencia que estaba equivocado. Mi amado, mi amada, a veces nosotros emitimos comentarios así como al voleo, o porque alguien nos influyó. ¿No les parece? Claro, a veces alguien nos suministra información. Porque esta historia la comenzamos diciendo que Aarón y María criticaban a Moisés porque se había casado con una mujer cusita. O sea, la razón era que ellos no estaban de acuerdo que se casara con esa mujer. Y vuelvo a decirle, alguien puede no estar de acuerdo, y si nosotros lo conversamos puede que todavía esté bien, pero aquí el altercado no fue ese. Ha hablado solamente Dios por ti y por nosotros no ha hablado. Ese fue el problema. Continúo. A Dios nunca le agrada la murmuración, en especial cuando se habla a espalda de los líderes, porque de frente no seríamos capaces, ¿no? ¿Se ha dado cuenta usted que cuando estamos criticando a alguien y ese alguien aparece, nos falta el que tiene alta personalidad que le dice: justo estábamos hablando de usted? Pero no le cuenta de lo que estaban hablando. Y le dice: mire, pero esperamos que esté bien. Pues ahí espera que se vaya y continúa esa conversación. Cuando usted se vaya, el tema será usted. Y si yo estoy ahí, el tema seré yo. Entonces evitemos aquello, porque así comienza la murmuración, a espaldas de quien se está hablando. Dios es el que ha designado a quien dirige a su pueblo. Y esto cuesta para algunos entenderlo, pero es Dios quien elige, y no solo elige, sino que capacita y además Él respalda. Esta semana fue presentado el pastor en Punta Arenas, el hermano Maldonado, hoy día pastor Maldonado. Ya lleva varios meses trabajando allí como hermano, pero ya fue presentado oficialmente a la Iglesia Nacional como pastor de la iglesia de Punta Arenas. Hay que orar por él, pero yo llevo harto tiempo orando por él. ¿Sabe para qué? Para que el Señor confirme su obra. ¿Sabían ustedes que el pastor no es pastor porque dice que es pastor? Sino porque las ovejas lo siguen. Y si no hay ovejas que lo siguen, aunque tenga un carnet, aunque tenga un diploma, aunque todos los que le conocen le digan pastor, si no tiene el respaldo de las ovejas que lo siguen, no es pastor. Yo les conté a ustedes una vez, fui a Santiago a hacer un trámite para la iglesia, para nuestra iglesia nacional, y me atendió un abogado, porque a eso iba. Fue una entrevista muy interesante. Y cuando terminé de la conversación con él, él me dice: yo también soy pastor. Oiga, yo lo considero una honra que un pastor fuera también abogado.
Así que yo dije, esto es pero una conversación más agradable, hay que extenderla. Y parece que yo no le caí muy mal, así que él siguió conversando conmigo. Así que luego tuve que hacer la pregunta que yo necesitaba, pues. ¿Y usted de qué iglesia es pastor? Entonces él me dijo, mire, yo salgo a predicar. Me invitan a predicar a diferentes lugares. Sí, pero usted, ¿dónde están sus hermanos? Bueno, a todos los que predico son mis hermanos. Yo dije, pero usted a lo mejor es maestro, pues. A lo mejor usted es evangelista. Pero usted no es pastor, pues. Si no tiene quien lo siga. ¿Me entendió bien? El apóstol Pablo habla muy claro sobre eso. Entonces que Dios nos ayude, y no quiero criticar a nadie, por favor perdónenme si alguno de ustedes lo siente como una crítica. No, pues estoy hablando de que no hay que criticar. Pero también el Señor deja en evidencia cuando Él respalda su ministerio. ¿Qué ocurre con Dios? ¿Cómo verá Dios el espíritu de murmuración? El primer afectado producto de la murmuración, ¿saben quién es? Dios. No es a la persona que usted critica, no es a la persona que yo murmuro, no. El primer afectado es Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio una orden que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces nosotros al murmurar del otro estamos faltando a la palabra, por lo tanto estamos pecando. Y el pecado ofende a Dios. Por lo tanto, Dios se ve afectado por aquello, porque Dios esperaría que nosotros reaccionemos adecuadamente. Por lo tanto, el primer afectado es Dios. ¿Sabe que en el libro de Génesis 39:9, por favor, hermana Carolina, nos damos cuenta de José? Este texto, todo el capítulo de 39, nos habla la historia de José. Y ustedes conocen que José había sido el hijo amado de Jacob. Sin embargo, es vendido como esclavo para la casa de Potifar. Y aquí dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿A quién se refiere? A la esposa de Potifar. Esta mujer le pidió a José que se acostara con ella. Y José, temeroso de Dios, dijo, no, lo único que Potifar me ha pedido o me ha reservado es a ti. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra quién? ¿Contra Potifar? Contra Dios. Allí está el gran tema, mi amado. A veces nosotros nuestra mirada es tan corta que a veces decimos, bueno, lo ofendí, le pido perdón, un abrazo, y cantamos, ¿cómo se llama el himno, Juanito? Estos son los que han vencido. Listo, para ese punto arreglado. Y le pidió perdón a Dios. Si al que ofendió fue al que Dios había puesto allí, entonces ¿a quién ofendió? A Dios, pues. A Él tenemos que pedirle perdón. Aquí dice clarito que el pecado que José declara, ¿cómo voy a pecar contra Dios? En segundo lugar, Dios es quien elige a sus representantes. Es su decisión. Dios escoge a los que están al frente. Y yo les voy a contar una historia cortita que la conté en un estudio bíblico hace pocos días atrás. Para mí es una lucha hacer todo lo que significa los cambios en la iglesia. Y digo una lucha porque tengo que orar, pedirle al Señor revelación, claridad, entendimiento. Y cuando termino de trabajar todos los locales, lo pongo en mi computador y le digo, Señor, usted es el dueño del computador también. Así que si quiere, cambie los nombres. Lo lindo viene cuando el Señor confirma ese trabajo. Y voy a un ejemplo que no tiene tanta relación con eso, pero tuvo relación hace pocos días atrás. Vino aquí nuestra hermana Celia, que hoy día lamentablemente no está en este estudio. Ella es la líder de jóvenes de las Mercedes. Y vino, pero ella le había dicho al hermano Bani, no puede, ojalá mi pastor no me mande a predicar. Y yo estaba mandando los enviados y de repente la veo a ella, que incluso la luz del segundo piso estaba apagada. Y la vi allá.
Dije, hermana Celia, que el Señor le bendiga, usted va a Lonquén. Y la hermana Celia creo que me contestó amén, pero no me di muy cuenta tampoco. Ella me mandó un audio después del estudio bíblico. Me dice, pastor, yo le había dicho al hermano Bani que yo no podía ser enviada, pero usted ya me mandó y ¿cómo voy a desobedecerle al Señor? Pero luego me dijo, pero lo que yo sí le había dicho al Señor, que el día que Él me mandara a predicar, me mandara a Lonquén. Oye, el pastor sí que tiene... No. Si el pastor es un hombre igual que usted, o físicamente y mentalmente igual que todos ustedes. De hecho, ahora lo envía a mi esposa. Entonces, ¿cómo tenemos esto? Una revelación de Dios. ¿Cómo Dios nos indica por qué camino tenemos que andar? Amado, hoy día estamos partiendo con el local de la Villita arriba. Y hay una hermana que se está congregando ahí. ¿Sabe? No es idea de este pastor, es Dios que nos empuja. Cuando hemos escuchado lo que está pasando en La Puntilla, que han pasado procesos, 3 años hace que se inauguró ese templo. Sin embargo, hoy día, cuando la gente de La Toma está viniendo, cuando las personas de esa comunidad están acercándose a la casa de oración, ¿qué podemos decir? ¿Era de Dios? Que Dios nos ayude. Porque ahí hay involucrados recursos, ¿cierto? Y más de alguien podría decir, ¿pero para qué? Es que lo que es de Dios, ¿cómo yo lo freno, hermano? Cuando la Biblia me dice no apaguéis el espíritu, también se refiere a oír la voz de Dios y a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Como cuando porfiadamente yo no quería ampliar este templo. ¿Para qué pensaba yo, no? ¿Se imaginan qué hubiéramos hecho en este tiempo si el templo no hubiera estado del porte que está? Porque hoy día tenemos un aforo más que suficiente con esta capacidad que tenemos aquí. Pero eso lo vemos después de 10 años de que este templo se amplió. O hace como 10 años, ¿no? Sí, el 2011. Entonces, mi amado, yo quiero decirles que cuando Dios nos entrega una orden o Dios pone a alguien, es porque Él tiene un plan perfecto. Es tan lindo trabajar cuando se tiene el apoyo de los demás. Con mi hermano Marco siempre sonreímos sobre eso, ¿no? Cuenta conmigo, ¿cierto, hermano Marco? Y a veces ese que dice cuenta conmigo no está nunca. No, usted dígale a ese hermano a quien el Señor va a honrar, cuente conmigo, pero usted esté. Apoye, no importa que su apoyo sea solo presencial, pero esa presencia sirve. Porque cuando usted está predicando solo en la calle y hay uno atrás que está clamando, usted se siente fortalecido. ¿Verdad que sí? Que Dios nos ayude. Algunos ejemplos prácticos. Considere que ningún ser humano es perfecto. Por ende, los pastores no somos perfectos. Yo creo que usted lo tiene claro, ¿cierto? Este pastor se equivoca con frecuencia. Pero ¿sirve de algo que usted murmure contra mí? ¿No será mejor que ore por mí? ¿Le parece que veamos algunas citas bíblicas para nuestro provecho? Vamos a buscar, hermana Carolina, el Salmo capítulo 1. Ese me gusta a mí. Ustedes se lo deben saber de memoria. ¿Ah? Muy lindo salmo. ¿Ah? A mí me gusta mucho y hay un versículo particular que es el que tenemos que leer, pero me gusta tanto este salmo que yo prefiero leerlo desde el versículo 1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo. Empezó bueno al tiro el salmo, ¿ah? Que no anduvo en camino de malos, en malos consejos, ni estuvo en camino de pecadores, ni... Oiga, qué interesante. Yo iba a traer la otra Biblia, no sé dónde la dejé. La TLA, por ejemplo, no sé cómo dirá en ese salmo. Pero quiere decir en otras palabras que no se junta con los que murmuran. Amado, de verdad. Si el que recibe amargura, justamente el que murmura. Si a lo mejor al que usted critica ni está, ni sabe, ni se entera. Pero usted tiene esa amargura en su corazón. Y si yo lo hago, soy yo que tengo la amargura. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Solución inmediata, ¿eh? La solución está en el mismo versículo que sigue. ¿Cuál es? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, se deleita. Y en su ley medita
Listo. Entonces la solución está en ir a la palabra de Dios y dejar que la palabra llene mi mente, llene mi corazón. El Salmo 101, versículo 5. Voy a dar varias citas, así que si podemos, las vamos a hacer trabajar a la hermana Carolina, ¿eh? Salmo 101. Al que solapadamente infama, habla mal, levanta falso testimonio, al que solapadamente lo hace así como diciendo, le digo a usted porque me cae bien, ¿eh? O a veces le dice a usted, se lo digo para que oremos nomás, pero a usted le deja la bala metida, ¿ya? Le deja la duda. Al que solapadamente infama a su prójimo, wow, ¿qué dice? Yo lo destruiré. Y añade, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Ese que dice, todo está mal y yo nomás estoy bien. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Primera de Pedro 2:1. Oiga, qué bueno es tomar esto porque, ¿sabe? Es bueno tomarnos de la palabra. Porque yo les puedo hablar de experiencia, pero la palabra no cambia. Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Oiga, no se le olvide que Jesús a los ¿cómo se llamaban? Los trató de hipócritas. A los fariseos. Y les dijo que eran sepulcros blanqueados, dijo. Por fuera, bonito color, pero por dentro, que Dios nos ayude. Desechando todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones. Esto hay que desecharlo. Que no se le pegue. Yo escuché una vez una palabrita que le he mencionado otras veces. Usted no puede evitar que los pájaros vuelen alrededor de su cabeza, pero puede evitar que hagan nido. Porque cuando hacen nido, esas palabras quedan instaladas en usted. Pero cuando vuelan, usted se lo llevó el viento, no pasó nada, ¿no? Sigamos con otra cita bíblica. Santiago 4:11. ¿Qué dice este texto? Hermanos, ¿qué dice? No murmuréis los unos de los otros. El que murmura de su hermano, juzga a su hermano. Murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Clarito, ¿ah? Proverbios 26:20. Vamos a ver qué dice Proverbios, ¿no? ¿Qué nos dice Salomón? Había harta cita ahí, pero yo saqué esta nomás. Sin leña se apaga el fuego. ¿Le ha pasado en este tiempo de cuando nosotros llegamos a la casa, mi esposa deja el fuego prendidito y le dice a los niños, ustedes le echan leña al fuego? Cuando llegamos, está apagadito el fuego. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, habla tu pueblo, Señor. Entonces esto está fácil, por hermano. Si alguien le quiere echar leña a su fuego, mintiéndole o murmurando, hágase un ladito. Deje que los palitos se vayan para ahí. Se va a apagar solo. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. Y el último, hermana Carolina, segunda de Timoteo 3:3. Bendito sea. Eso, dígale, úsale, Señor. Es muy bueno eso, ¿eh? Mire, esto habla de los carácter de los hombres de estos postreros tiempos. Y de estos son los que nosotros tenemos que cuidar. No tienen afecto natural. Son implacables. Calumniadores. Intemperantes, crueles. ¿Y dónde está la misericordia? Aborrecedores de lo bueno. Y ahí sigue la descripción. Búsquelo usted con tranquilidad. Cuídese, porque parece, y usted lo ve y dice, este sí un verdadero cristiano.
con alto respeto, échale una miradita más. Échale una miradita. Examinen un poquitito nomás. Va a decir, bueno, no era tan perfecto entonces. Tenga cuidado porque a veces nos alucinamos con grandes personas. Todos los hombres, y lo dice la palabra del Señor hablando de Elías, estamos sujetos a pasiones. Todos nos equivocamos. Pero a veces el perfecto, el implacable, Señor, que Dios nos ayude. Se ha escuchado cada cosa, pero yo no quiero usar este púlpito para criticar a nadie, porque no me mandó a eso el Señor. Ahora, alguien va a decir, pastor, entonces hay que guardar silencio. No, si no se trata de guardar silencio, pero hay que evitar hablar mal. ¿Para qué? ¿Por qué nos tenemos que hacer nosotros parte de algo indebido? Debemos esforzarnos para educar nuestra boca con palabras que hacen bien hablarlas. ¿Se corrige el pecado? Sí, pero con amor. Tome a alguien, dígale, hijo, este camino que usted lleva no está bien. Pero ¿para qué voy a usar el púlpito para eso si yo quiero hablarle a uno solo? Más de alguien dice de repente, es que el pastor es muy blando. Desde aquí, pues. ¿No ve que de aquí yo tengo que hablarle a todas las ovejitas? A las nuevitas y también a las viejitas. Pero cuando hablamos en el área chica, el lenguaje puede ser otro, pero también con cariño. Para murmurar se necesitan dos personas. Si usted no es la que vamos a emitir las palabras en contra de alguien, pero se da cuenta que alguien está a punto de hacerlo, usted decide. ¿Me escuchó? Sí. Si alguien le dice, te quiero contar algo, ven para acá. ¿Supiste qué? Usted decide si se queda. Si le dice, ¿sabe qué? No, gracias. Nos vemos, chao, chao. ¿Está ahí quedó? Ahora, si eso es importante, me quiere pedir la oración para que ore por él, vamos a orar, pues, claro. Le quería compartir una palabra de Dios que el Señor me dio, aleluya. Que Dios nos bendiga. Estos consejos no aplican solo respecto a hablar mal solo de nuestros pastores. El énfasis de hoy es aplicado para hablar mal de cualquiera, porque nuestro prójimo es como nosotros mismos. Evite ese comentario, le voy a contar esto para que ore, o le voy a contar a usted nomás, no se lo cuente a nadie. Oiga, yo he pasado cada plancha por eso. Mi pastor, le voy a contar esto, pero que no lo sepa nadie. Y yo sé lo que eso significa. Entonces de repente le dicen a mi esposa, mi pastora, le voy a hablar de lo que mi pastor le contó. Bueno, y no me dijeron que no le contara a nadie. Pero, y después más de alguien dice, entonces usted no tiene confianza en mi pastora. Toda, si es mi esposa, es mi media naranja. Pero si usted me pidió que no le contara a nadie, nadie para mí es nadie. Al Señor nomás para que Él haga algo. Que Dios nos ayude. La iglesia es una familia, ¿sí? Pero la iglesia tiene padres espirituales, pues. Y a mí me gusta cuando ustedes me tratan así, oiga. Más de alguien me dice mi padre espiritual. La hermana Martita Bustamante me escribió estos días y me decía, mi padre o mis padres espirituales, pues, los hemos echado de menos. Oiga, qué lindo, se siente contento uno de eso, ¿eh? Nuestros pastores son quienes oran por la iglesia y quienes tenemos que dar cuenta, amado. Por eso que a veces tenemos que tener el tino necesario para tratar las cosas de una manera con uno y de otra manera con otro. Usted no lo critique, diga, bueno, ellos tienen que saber cómo lo hacen. Un ejemplo opuesto al caso de María, que criticó a Moisés, fue el caso de David. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó con David? David, después de que ganó la batalla con Goliat, ¿cierto? El rey había dicho que le iba a dar su hija y se la dio. Pero lo que el rey no sabía es que mucho antes Samuel había ido a la casa de su papá y a él ya lo había ungido por rey.
Dice el texto bíblico que después de esa conversación que estuvo David con Jonatán, él dijo: yo me voy a ir estos días, y cuando el rey me eche de menos en la mesa, si tú ves que él expresa algún grado de violencia, me manda a avisar. ¿Y se acuerdan lo que hizo? Tomó una espada y la tiró. Entonces estaba claro que Saúl quería matar a David. David huye. Cuando alguien hace algo malo contra usted por muy pacífico, alguna cosita guarda, ¿no le parece? ¿O no? ¿O usted de esos que perdona y no pone condiciones? Que Dios nos ayude. Usted conoce la historia. David se tuvo que hacer el loco, arrancó, finalmente fue a la cueva de Adulam. ¿Se acuerdan que allí se encontró con el Salmo 34? Todo eso lo conocemos. Allí fueron los endeudados, todo. Y luego de eso viene Saúl y entra a una cueva donde estaba, ¿quién estaba? David. Y David cortó un trozo de su manto. ¿Y qué le decía a los demás? Mátalo, es tu oportunidad. ¿Y qué dijo David? Que él no levantaría su mano contra el ungido de Jehová. Hay una segunda oportunidad en que estaba durmiendo y fue David con los que estaban al lado de él y sacaron sus armas y se la llevaron y de lejos le gritaron. Pero una vez más la respuesta fue: no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Qué diferencia hay entre un caso y otro? María habla contra su propio hermano, y David, que no tenía parentesco sanguíneo con Saúl, respeta la unción. ¿No le hace a usted ruido eso? Ponga cuidado. Ponga cuidado, porque a veces nosotros criticamos a nuestros propios familiares y en vez de dejarlos crecer, les quitamos el gozo, les sacamos el piso, les quitamos toda la alegría. Yo tengo un dicho que a mí me gusta usarlo cuando vienen muchas piedras, así, ¿no? Piedras como ataques me refiero. Yo digo, bueno, al árbol con fruto le tiran piedra, porque al que no tiene fruto, ¿qué le van a tirar, po? Esa es una buena manera de sacarme el pillo nomás en realidad, po. Porque a todos nos duelen las críticas. Pero ¿sabe, mi amado? Una crítica educativa, constructiva, es cuando a usted se lo dicen personalmente. Y cuando se lo dicen con amor, yo creo que hasta los retos suenan bien, con cariño. Nos reíamos con el pastor Orellana, porque alguna oportunidad en una conferencia en Chillán, se había retrasado el inicio del culto. Y nosotros los pastores más jóvenes estábamos allá en la galería esperando que el culto comenzara, y nuestro obispo Ulises paseándose ahí en el centro con el pastor Orellana. Y nosotros lo mirábamos casi con un poquito de envidia. Pucha, que le tiene buena al pastor Orellana. Cómo se pasea con él, ¿eh? Y cuando él llegó donde nosotros le dijimos que le tiene buena a nuestro obispo, supieran, dijo, cómo me tiene buena. Y no nos dijo nada por esa oportunidad. Y después, cuando ya estuvimos en una reunión tranquilo, dijo: les voy a contar para qué me llamó mi obispo, para ponerme en evidencia delante de ustedes de lo buena que me tiene. Sí, que le dijo que si no era capaz de administrar, que le dejara el carnet. En el fondo lo estaba confrontando para dejar el ministerio, mi hermano. Que Dios nos ayude. Amado, tenemos que saber hacer las cosas bien. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas mal. Nos ama tanto que nos da la oportunidad hoy, y vamos a seguir la próxima semana si Dios quiere. Me quedo con 2 textos bíblicos para cerrar. El Salmo 15, versículos 1 al 3, por favor, hermana Carolina. Mire lo que dice este salmo. Estas palabras son palabras reveladas por el Señor. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y termino con este.
Lucas 6, 45. Aleluya. ¿Lo tiene ahí? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón. Parece que el Señor nos dejó encerradito hoy día. Si usted quiere vivir por la palabra, que no se le vaya a olvidar lo que hoy día compartimos. ¿Ah? Ojalá algunos, yo vi que estaban con cuadernitos, anotando las citas bíblicas. En una de esas, justo la palabra era para usted. Pero si no era para ustedes, ¿sabe para quién era? Era para mí. Yo necesitaba oír esta palabra porque el Señor me edifica de esta manera. Que Dios nos bendiga. Cantemos al Señor una alabanza. ¿Tiene usted una o lo pongo yo? 2:48. Vamos a ver qué alabanza vamos a cantar esta noche. Amén. Qué linda alabanza. Que mi vida entera esté. Cantamos esta hermosa melodía.
La gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Con nuestros hermanos nos vemos el próximo estudio. Que Dios les bendiga grandemente. Sean muy bendecidos. Seguiremos hablando de este tema. Dios les bendiga. Quisiera...